loco que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca... Enhorabuena, estamos en Córdoba, en una esquina realmente bien flamenca, y justamente sobre el tablao nos recibe con toda su generosidad y profesionalismo Gabriel Arango. Muchísimas gracias, Gabriel, por recibirnos. Hola, muchísimas gracias a vos que te viniste hasta a conocer el tablao, un poco a conocernos, así que nada. Gabriel, antes que nada, para la gente que nos esté viendo, vamos a contar quién es Gabriel Arango, su camino, su historia, su encuentro con el flamenco. Bueno, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, estoy acá en Córdoba hace unos 5 meses trabajando para distintas compañías y distintos estudios, y principalmente estoy bailando casi todos los fines de semana acá en el tablao, enhorabuena. Y nada, me dedico a dar clases, me dedico a la investigación, soy licenciado en danzas, estoy terminando un posgrado en gestión cultural en la Universidad de Córdoba, pero hice varios posgrados en la Universidad de Cádiz sobre teoría del baile, teoría del cante, y me dedico a la investigación. Libros, y nada, ahora los estoy promocionando de alguna manera, llevándolo a distintos estudios, sobre todo de Córdoba y de su área, planteando una serie de charlas que se llaman Hablemos de Flamenco. Esto es una gran herramienta para muchos docentes seguramente, y también para aficionados. Sabemos que el flamenco tiene una gran cantidad de aficionados que les gusta mucho profundizar sobre las raíces del flamenco, sobre la historia y la evolución. Sí, hay, yo diría, dos públicos como muy definidos, hay más, ¿no? Pero dos muy definidos. Una cosa son los descendientes de españoles que por tradición o por herencia vivieron algo en su casa y tienen una afinidad, sobre todo con las canciones españolas, las coplas o una cierta área del flamenco, digamos. Pero por otro lado hay una gran cantidad de aficionados jóvenes, nuevos, que les gusta el flamenco y que lo conocen desde otro lugar. Para ellos está como muy permeable la posibilidad, o muy abierta la posibilidad de ir a tomar clases, algunos aquí en Córdoba o en Buenos Aires, tomar clases en España. Lo que sucede es que toda esta gente que estudia no siempre estudia con profesores demasiado actualizados. Entonces hay un discurso del flamenco de los años 50, 60 que se modificó. Y en muchos estudios, sobre todo en el interior del país, sucede que estos profesores más grandes no modificaron su manera de ver el flamenco y la manera que se enseña o de qué se trata verdaderamente. Entonces, para todos ellos está disponible esta publicación, este libro nuevo que se llama Post Flamenco, y trata un poco sobre la teoría del flamenco, del baile, específicamente, pero aparte una clase didáctica de cómo aprender a bailar y qué cosas son importantes a la hora de bailar. Es decir, respetar y resaltar las raíces del origen para comprender qué es el flamenco, pero a la vez también ir teniendo una visión un poco, si se quiere, global, ¿no? de la evolución y de cómo fue, porque además sabemos que es un arte que se ha ido transformando a través del tiempo. Sí, me parece que respetar las raíces tiene que ver con una cosa, pero también habría que pensar que el flamenco es un espectáculo o es una forma de arte contemporánea. Y lo que vos ves en el escenario no tiene nada que ver con las raíces. Entonces hay que tener cuidado como de qué hablamos cuando hablamos de flamenco, si estamos hablando de una cosa, de una herencia cultural, de una cueva del Sacromonte o de una familia de Sevilla que toda la vida lo practicó, o si estamos hablando de un escenario, de una puesta en escena de Eva la Yerbabuena en escena, de Israel Galván, de Antonio Gades, de Farruquito, y en ese sentido el flamenco es bastante diferente. Entonces, una cosa es respetar, ¿qué respetamos cuando escuchamos la bulería? Sí, los compases que tienen, cuando se remata o no, cuando se remata el cante, dónde se zapatea, dónde sí, dónde no. Eso es una cosa, pero otra cosa es la herencia cultural. O sea, eso yo no sé si hablaría como de respeto, sino como entender el flamenco como una forma artística diferente y tan contemporánea como la danza contemporánea.
Vos mencionaste varios referentes, personas que incluso han marcado y siguen marcando, no sé si instantes, ¿no?, importantes dentro del flamenco. Si tenemos que hablar de referentes tuyos, que vos hayas puesto tus ojos, todo tu ser, tanto admirando como, reflejando. ¿De quiénes hablamos? Bueno, cuando apenas me fui a vivir a Buenos Aires, entré a trabajar a la compañía de Ángel Pericé. Yo lo admiraba muchísimo y trabajé mucho y aprendí muchas cosas desde el punto de vista no solo del baile, de la danza española, sino también desde el punto de vista profesional, el trato en la compañía, cómo se montaban los bailes, cómo trataba él a los bailarines, siempre con un respeto. Y él venía de una familia de tradición muy, muy importante, de muchos años, de sus padres y sus abuelos, cosa que no pasa hoy. Hoy por ahí alguien monta una compañía y ya solo porque va a dirigir a un compañero se ve en la obligación, o sea, toma una distancia que no es tan necesaria. Y por otro lado siempre fui fanático de Antonio Gades. Para mí Antonio Gades es como el cambio, es la ruptura en la danza española y en el flamenco. Y a partir de él entendí muchas otras cosas, gracias a que él lleva el flamenco al cine, lo populariza y arma de alguna manera una historia tomando al flamenco como lenguaje, que eso es lo que habría que destacar. Después nada, estudié con muchos, o sea, estudié con Farruquito y estudié con Miguel Caña, o sea, con Joaquín Grillo, estudié con muchos bailadores. Yo estuve viviendo muchos años en España, entonces también tenía la posibilidad de tomar clases con los más jóvenes y los más viejos. Pero referentes podría decirte eso, y de lo más actualizado, Cristina Hoyo me parece como una de las mujeres más importantes como lo femenino en la danza, y Eva La Yerbabuena, que para mí es también un antes y un después, que justo viene ahora a Buenos Aires, es un antes y un después en el flamenco, ¿no? La mencionaste y tenemos que traer la referencia. Hace un poquito le hiciste una entrevista que fue publicada en una revista con la que colaborás. Contanos un poco eso, porque leí la entrevista, realmente está muy interesante. Y cómo es esta faceta tuya también, entrevistando, destacando, buscando, buceando en estas personalidades, cosas interesantes para el público que luego va a leer eso. Yo tuve 10 años una revista que se llamaba Contratiempo, entre el 1997 y 2007, con el que tuve acceso a entrevistar a toda la gente que se te puede ocurrir en el flamenco, de acá y de allá, o sea, todos los de Argentina y los de España. Entonces, todas las dudas que yo tenía mientras me formaba como bailarín, que me pasaban en el aula, los volcaba preguntándoselo a los artistas. Le digo, cuando a vos te pasa tal cosa, o sea, ¿y cómo haces para componer cómo haces para...? Entonces, todo el tiempo estaba formándome a la vez que estaba haciendo una entrevista, ¿no? Todo eso se plasmaba en la revista. Fue una experiencia muy linda que duró 10 años y ya la había entrevistado varias veces a La Yerbabuena. Incluso cuando me fui a vivir a España, yo coincidía que estaba trabajando en una compañía y coincidí estar en Granada cuando ella presentó un espectáculo, así que también volví a entrevistarla en Granada, después la vi en Madrid. Bueno, y ahora, hace 3 años cuando volví a Buenos Aires, que la editorial Balletin Dance, que publica una revista y aparte tiene una editorial de libros de danza, me invita a colaborar con su revista. Me pide que haga una nota porque ahora viene a Buenos Aires, así que el mes pasado hice una entrevista telefónica con ella, que me atendió muy gentilmente, se acordaba, porque hace 2 años nos cruzamos en un espectáculo de teatro y yo soy el argentino que cada tanto la cruza y le hace preguntas y la graba. Es como una cosa que ella tiene buena memoria, no se acuerda nunca los nombres, pero tiene memoria como de acordarse de las caras, eso me dijo, ¿no? Y la verdad que ella es muy gentil. También hay que ver hacia dónde uno la quiere llevar. Específicamente para esta nota le hice algunas preguntas concretas sobre el espectáculo y sobre su manera de componer en la danza, ¿no? Como ella bucea en este mundo en el que el flamenco mantiene una estructura, pero ella todo el tiempo está desestructurándola, pero sin dejar de ser flamenco. Es como una búsqueda del propio estilo, ¿a eso se refería?
Sí, propio estilo me parece que es una palabra trillada. Me parece que hay algo como más simple que también para el público, para la gente que lo ve o que lo lee, es encontrar el propio lenguaje que habla de las cosas que le pasan a uno. Yo te podría citar, por ejemplo, el caso de la soleá, que es un estilo de baile, se le llama muy hondo porque es muy profundo. La soleá habla de la muerte, habla de la pérdida, tiene como en su cante estas sensaciones intrínsecas, o sea, habla de eso, no habla de la alegría, de la felicidad, habla de algo muy triste. Y una vez, hace muchos años, cuando vino Farruquito en el 2001 a Buenos Aires, su papá tiene un accidente y se muere, que lo había venido a acompañar, se muere, el moreno. Yo lo estuve acompañando porque aparte me había hecho amigo de él, lo llevaba del hotel a las clases todos los días, durante 10 días, entonces los días que pasó esta tragedia lo acompañé, y cuando llegó la Farruca, la mujer, y llegaron 7 personas de España porque a buscarlo al moreno, me siento al lado de la Farruca como para consolarla, y ella empieza a decir un montón de cosas que eran los proyectos que tenían por soleá. Y ella empieza a decir, se me murió mi moreno, me pasó esto y me pasó lo otro, y su descripción del suceso era por soleá, y yo ahí entendí. Y no significa buscar el estilo, como uno dice, es que lo que a la persona le pasa pueda ser dicho de esa manera. Me parece que eso es como más interesante. Es una manera, entonces, es la propia expresión, ¿no? Como uno es. Esto también me llevaba, mientras te escuchaba, a este documental que se ha hecho respecto al flamenco, al momento de determinarlo como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y bueno, ahí en ese documental expresan, bueno, muchas ideas, muchas cosas que describen al flamenco, pero entre ellas dice que es una manera de vivir. Sí, efectivamente. El flamenco es una manera de vivir y es una manera de vincularse. Y esto no tiene nada que ver con una cuestión étnica que se quiso durante muchos años asociar, y no tiene nada que ver al origen. Si vos naces en un barrio donde toda la gente baila y canta, es muy posible que lo haga. Pero fíjate vos, llevándotelo a otro contexto, si nacés alrededor de una cancha de fútbol, es muy probable que tus hijos sean hinchas de ese equipo, no de otro. Para nosotros el flamenco, que es un lenguaje importado de alguna manera, si yo bailo y me siento afín a ese estilo y a esa manera de expresarme, no necesito más nada. Después puedo vivir en Jerez o en Alto Alberti, en Córdoba. Gabriel, hay personas, es muy particular lo que pasa con el flamenco, que de repente no pasa con otras artes. Hay personas que dicen, yo escucho el flamenco y algo me moviliza, me eriza la piel, no sé, me dan ganas de bailar y de ponerme a hacer palmas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque es un lenguaje muy visceral, básicamente. O sea, la composición de las letras, si uno pudiera entender efectivamente, prestar atención a lo que dicen las letras, la mayoría de las letras son tremendas. Es como el tango argentino. Uno escucha el tango y es tremendo de lo que habla. Es como muy difícil encontrar tangos que hablen de felicidad. El flamenco tiene mucho así. Y por otro lado, todos los estilos que son más festeros, como los tangos o las alegrías o las bulerías, sí te remiten a otro lugar, te dan ganas de bailar, su ritmo es muy vivo, es muy alegre, y hablan de cosas que son como más cotidianas, incluso hasta de juego. Por ejemplo, los tangos flamencos son letras originalmente de tangos de carnaval, nacidos en la zona de Cádiz, y tienen que ver con las letras que se cantaban en las murgas de carnaval, que cantaban las chirigotas. Entonces, que era parodiar a algo que pasaba, o sea, la letra de la murga, parodiar y sobre eso reírse, y sobre eso hacer una crítica también. Y finalmente, mover el cuerpo, ¿no? La historia del flamenco, sabemos que es muy extensa y que ha transitado por siglos, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer una referencia, vos hablabas antes de que no se puede asociar con un territorio en sí, sino con un pueblo, se podría decir. Pensándolo en un territorio, hay un territorio que es Andalucía, donde surge. Lo que pasa es que
se da a conocer al mundo gracias a que de Andalucía se exporta a Francia. Entonces, ¿quién es el responsable de qué? O sea, ¿cómo llegó a Argentina? ¿Cómo fue a América? Y no solo eso, sino que el flamenco está constituido por miles de músicas de otras partes del mundo. Muchas músicas cubanas son parte del flamenco. Muchas músicas africanas, sefaradíes, árabes, hindúes. Entonces, ¿a quién le pertenece? Es como difícil. Lo que sucede es que durante mucho tiempo se asoció a una manera de ser y a una manera de estar y a un pueblo que tenía que ver con una cuestión netamente comercial. O sea, tenemos esto para vender, o sea, vamos a pensar en esto. En Villa General Belgrano, cuando uno habla de la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Argentina, ¿dónde piensa? En Villa General Belgrano. ¿Y qué hace? ¿Qué particularidad tiene Villa General Belgrano que no tiene Bariloche, que también tiene cervecerías artesanales? Es que ellos ya tienen diagramado un mercado y lo apoya tanto la sociedad como el gobierno, como los medios. Entonces hace que todo el mundo conozca eso. O sea, muy poca gente te habla de las fiestas que se hacen en Bariloche y hay cervecerías artesanales buenísimas. Entonces, si lo pensás en el flamenco, claro, nace en un lugar, pero después, ¿cómo llega a otros lugares? ¿Y quiénes lo difunden? ¿Y a qué se debe que eso suceda? Es como un poco amplio, es como difícil acotarlo.